buenas noches, bienvenidas, bienvenidos un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy me acompaña un invitado y la entradilla se la voy a hacer así de sencilla. Hoy vamos a descubrir que el arte y el derecho no son caminos opuestos, sino dos formas distintas de entender al ser humano, la jurídica como la artística. Y para ello, esta noche nos acompaña nuestro invitado, que es Eugenio Aguiar, que viene justamente del municipio vecino de Santa María de Guía, y ya nos vamos a meter en profundidad para que lo conozca. Y vamos a conocer sobre todo, vamos a conocer sus dos facetas, la jurídica como la artística, pero en la noche de hoy nos vamos a meter más en profundidad en la artística, porque es un artista con mayúsculas, y ahora verán por qué lo tenemos en la noche de hoy con nosotros. Eugenio, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Estoy muy agradecido que me hayan invitado. Gracias a ti por aceptar la invitación. Eugenio, para empezar, si tuvieras que definirte en una sola palabra, ¿serías más artista o jurista? Pues yo creo que hay un equilibrio, lo intento llevar, pero en este momento estoy más metido en la parte artística porque estoy en un proyecto muy bonito que me lo plantearon tanto Ángel Sánchez Rivero, Premio Canarias de Literatura 2018 de Galda, y mi amiga Josefa Molina Rodríguez, que podía empezar por Josefa Molina Rodríguez y Ángel Sánchez Rivero, porque los dos se han portado muy bien, y hemos creado una especie de triunvirato. Ahí tienes una foto por si se la quieres enseñar a los televidentes. Tenemos fotitas que las iremos viendo ahora durante la entrevista, las iremos es muy bonita porque fue una reunión arriba en su casa de la Laguna de Valle Seco, y ahí empezamos a hacer el bosquejo de lo que se va a presentar, porque lo que se va a presentar el 9 de abril, primero está enmarcado dentro del tercer Festival de Poesía Baltasar Espinosa, y a nosotros, o a mí concretamente, me ha tocado el primer día, que es el día 9, para la presentación y la exposición de un proyecto que se llama Referentes de la Literatura Canaria, que es un trabajo que me ha llevado la parte que me ha correspondido, que es la parte de los retratos, que por cierto es la primera vez que se hace a plumilla a mano, porque siempre por lo visto se había hecho con fotos. Entonces he estado 2 años y pico, desde enero del año 2024 hasta marzo de 2026, de este año. Y eso es lo que va a pasar, el 9, que es el primer día, es cuando se va a presentar, y va a haber una pequeña exposición, porque son 151 retratos. Cuento las manos mías, que es lo único que está autorretratado, porque es en la portada, pero son 150 retratos de literatas y literatos desde finales del siglo XVIII hasta el último premio Canarias del año pasado, que es JJ Armas Marcel. Ahora nos meteremos justamente en profundidad en todo ese proyecto, en tu faceta más artística, pero vamos a ir conociéndote poquito a poco, y ahora nos metemos en profundidad en lo que ha sido esa exposición. Naces en Santa María de Guía. ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia tuya que te marcaran visual y emocionalmente para ligarte de alguna manera a lo que es el arte? Vamos a ver, yo tuve la gran suerte de vivir en una comarca que estaba pletórica de plataneras. Aquello me inspiraba mucho, y más cuando me fui con 9 años a Las Palmas. Yo contaba los días para retornar al norte. Yo desde que dejaba abajo la costa de Leiraga y estaba aquí en Llano Alegre, digo, de aquí abajo a la aldea es mi comarca natural, y de hecho lo sigue siendo. Me siento en un mundo y no me quiero cambiar. Me siento privilegiado viviendo en este norte de Gran Canaria, y más ahora que está muy bonito, verde y demás. Bueno, ya desde ese momento yo tenía un vecino que era para mí privilegiado. Tenía en la azotea mucho lo que llamamos antes cuentos, ahora se llaman tebeos, cómics y tal, y yo empecé a copiar todos aquellos superhéroes, y después intentaba copiarlos en mi casa. Y cuando pasó el tiempo se me iban las manos por eso. Total que empecé a hacer artes y oficios, lo que se llamaba antes artes y oficios, y me fui a Madrid a hacer la especialidad de grabado. Tuve la gran suerte que uno de mis maestros, era un gran maestro, era el que hacía los billetes de San Isidoro de 500, ¿te acuerdas? Los aquellos. Entonces utilizábamos una serie de técnicas como era la punta seca, el agua fuerte, linoleum, todo, y este señor me enseñó todo eso. Y una vez la Universidad Complutense, terminando yo esa especialidad, estaban buscando dibujantes de campo
para las excavaciones arqueológicas que se hacían en la provincia de Madrid. Yo me presenté y me eligieron. Y no fue otra cosa. Eso me supuso un aprendizaje muy bueno, un plus, puesto que la escuela era muy académica, de lo que estoy muy satisfecho porque me enseñaron todo lo que era volumen, lo que era la técnica, sobre todo la técnica de grabado, pero aquello era más suelto y además tenías que hacerlo con una facilidad, con una rapidez en la palabra. Y a escala 1:1, tú no podías inventarte nada. En las excavaciones arqueológicas no solo funcionan con fotógrafos, sino después necesitan, por ejemplo, se encontraba un trozo de diente de sable o un asa de una cerámica y tenías que hacerlo tal cual y a tamaño real, a tamaño real. Bueno, con el tiempo y una caña me encontré con un señor que se llamaba Fernando Sobel, que había sido uno de los discípulos, o sea, Sobel era el que había creado la escuela de arte abstracto o el Museo de Arte Abstracto también, y creó una escuela en Cuenca, pero tuve la suerte de coincidir con un alumno suyo que se llamaba Pancho Ortuño, y me enseñó mucho óleo, muy tal, pero lo mío era el dibujo, hasta la fecha. Bueno, con el transcurrir del tiempo, yo hice trabajos de tipo manual. Sí, estuve en el sur, de ayudante de fontanería, porque claro, la cuestión artística no daba mucho para vivir, tenía que alternar. Y entonces un día también fui jardinero en el Ayuntamiento de Las Palmas, me destinaron al campus universitario y dicen los creyentes que Dios escribe recto en reglones torcidos, y me destinaron a podar palmeras que estaban entre la Facultad de Derecho y la de Económica. Y ahí fue cuando me dio por matricularme en Derecho, lo fui haciendo no año por año, pero tal. Y entonces empezó a meterse en la cabeza que lo que me gustaba a mí era el derecho mercantil, el derecho económico de la empresa. Y cuando ya estaba en cuarto de carrera, un profesor me empezó a animar a que hiciera los cursos de doctorado, pero a mí me gustaba esa especialidad. Dio la casualidad que terminé la carrera, tenía un contacto dentro de la administración y me llaman y me dicen, mira, va a haber de forma extraordinaria, por lo normal era o derecho penal o derecho civil, pero a mí lo que me gustaba, en aquel año hubo unos cursos de derecho mercantil que me servían como, tú sabes que ahora ya no, pero antes era después de la carrera, había 2 años de cursos de doctorado, te examinabas al cabo de esos 2 años y después te daban el permiso, el place para tú hacer la tesis. Yo lo pasé a la primera, y me impusieron un tema que en derecho español o en derecho interno no se da mucho, que es el derecho el título un tanto engorroso, es la responsabilidad del portador aéreo, para que se entere el público. Es las compañías aéreas. Todos hemos sido usuarios de compañías, hemos ido a una boda a Palma de Mallorca, y después nos trastocan el vuelo, nos dejan tirados en el aeropuerto, o hemos perdido maletas, o no aparecen las maletas. Bueno, pues la tesis va de eso. Creo que tiene bastante una función social, no solo para el consumidor particular, sino para la asociación de consumidores. Por eso es el orgullo que tengo. Que yo siempre he creído que cualquier trabajo, ya sea público o privado, debe tener una función social, ¿sabes? No es para... Sí, es legítimo que tú ganes un sueldo, pero también esto mismo del libro va a tener, por lo que me dicen, la intención de presentarse en los institutos. ¿Para qué? Para que los chicos sepan que aquí hay mucho talento, concretamente en la parte literaria. Bueno, pues estuve dando clases de derecho mercantil y ya me vino la edad mayorcete, me tuve que jubilar. Pero entonces he vuelto a mi primera juventud, yo siempre digo mi primera juventud, y llevo desde que, vamos a ver, desde marzo de 2016, que es cuando leí la tesis, hasta marzo de 2026, exactamente 10 años, haciendo este tipo de trabajo. Tal es así que hay un amigo que quiere hacer una compilación de esos 10 años de trabajo con una serie de personas que también son conocidos y gente que creo yo que me aprecia, que ya en su momento, si quieres, hablaremos.
Pues justamente te me has ido adelantando, Bueno. él se va adelantando, él es natural así. Y él es, pero justamente hablas todo ese proceso de cómo, lo que dices tú, se van hilando las cosas. Sí. Primero artes y oficios, lo que antiguamente se llamaba así. Luego un trabajo que ejercías para el ayuntamiento te lleva a otra rama que en la que también haces un muy buen trabajo. Y para que lo sepan, en la tesis que nombra cum laude, así que imagínense si ha hecho o no ha hecho por nosotros con esa tesis para los que usamos ese tipo de transportes habitualmente. Pero metiéndonos justamente ahora más en profundidad en el arte como tal, como bien dices tú, Escuela de Arte y Oficio en Madrid, que te dio ese primer contacto, como bien decías tú, con el grabado. Trabajas también con el discípulo de Fernando Sobel, con Pancho Ortuño. Pancho Ortuño. Y justamente cuando empezamos a hilar primero el grabado, ahora el tema de esa línea artística, para entender, como decimos nosotros, el color. Y también tuviste la suerte de trabajar con Dimitri, perdóname por el nombre, Papageorgius. Sí. Griego por algún lado era. Sí. Eso. Sí. ¿Qué aprendiste de él y aún sigue contigo? Justamente de ellos en este caso, de estos artistas plásticos que podemos nosotros, que hemos nombrado. ¿Qué has aprendido, qué aprendiste de ellos y qué sigue de ellos en tu arte en la actualidad? Mire, de este señor, de Dimitri Papageorgiou, que fue, curiosamente, maestro de pintores del grupo Orpaz. Estamos hablando de Manolo Millares, de Saura, del hermano del director, ¿sabes? Gente importante. Y yo tuve la suerte, mediante el trato que tuve con el discípulo de Fernando Sobel, o sea, con Pancho Ortuño, me lo presentó y entonces me invitó a su taller. Él tenía el tórculo y tal. Y yo creo que una cosa muy importante que yo le estoy muy agradecido es que me enseñó a simular el volumen, lo que Seurat llamaba la psicología de la percepción, de tal manera que yo con el papel intento, no sé si lo consigo, hacer una especie de grabado pero con tinta china sobre soporte de DIN A3. De tal manera que, por ejemplo, los vídeos que me ha hecho mi amigo Adolfo Aguiar, él utiliza mucho el zoom. Y en el grabado, si tú coges un billete de los antiguos, por ejemplo, de este que te dije de 500 pesetas o de 100 pesetas, el entramado es muy fuerte. Entonces, en el grabado, cuando tú tienes la plancha, lo metes en ácido. Y según el tiempo que esté corroyéndose, después a la hora de la impresión se te queda aquello más oscuro, más claro, medias tintas, pero también simula, por ejemplo, en un retrato, simula el volumen, los pómulos, lo que sea. Bueno, pues yo eso llevo años empeñado, y te digo, no sé si lo he conseguido, además lo verás cuando veas el libro, en la simulación de ese volumen en los rostros y en la mano, porque hay algunas, no todas, pero hay retratos que tienen la mano apoyada. Entonces ya verás medias tintas, verás unos claros muy claros, vamos, como si fuera una foto en blanco y negro. A mí me gusta recordar las fotos del cine negro americano, me ayuda muchísimo las de Humphrey Bogart, que tiene medias tintas, tiene una claridad muy grande. Es las fotos esas que antes se llamaban de estudio, ¿sabes? Son magníficas. Entonces, la técnica que he utilizado ha sido para hacer el libro de los 150 retratos, incluso mis manos también tienen esa técnica, es la de la simulación del grabado que aprendí, sobre todo con Dimitri. Eso era extraordinario como persona y como artista. Y ya lo verás, a ver si coincide mi apreciación con la tuya. Sí. Seguro que sí. Y justamente lo que dices tú, el volumen, también el concepto, lo que dices tú, luces y sombras, los colores, los volúmenes, a veces contextualizarlo en este tipo de obras, a veces lo que dices tú es que ahora que nos lo explica hay que mirar con más detalle cada una de esas líneas, porque es un trabajo minucioso. Hombre, se llevan muchas horas. Yo al final porque claro, tenía ganas ya de terminar, aparte del tiempo de 2 años y pico que he estado, había días que me pegaba pues un promedio de 12 horas, 10-12 horas diarias, ¿vale? Y además tenía ganas de hacerlo lo mejor que pudiera. Y después hay una parte
El retrato tiene una parte psicológica, Vidal, te voy a decir cuál es. Esto no es pose, es la verdad. Incluso, reitero la palabra, verdad. Tú estás viendo un objeto, estás viéndole esta botella y seguro que tú no la vas a ver igual que yo. Entonces, al hacer un retrato tienes un problema, que tú estás viendo al señor o a la señora retratada, pero a lo mejor resulta que el 70% de las personas que van a ver el retrato no lo están viendo igual. De tal manera que tienes que conseguir que en un flash, cuando tú ves aquello, dices, mira, Humphrey Bogart, mira, Benito Pérez Galdós. ¿Sabes? Porque muchas veces algunos rostros tienen una concepción preconcebida, porque todo el mundo se imagina pues, a don Benito con el mostacho, tal y cual. Pero después hay otras personas que no son tan conocidas y tú tienes que sacar la esencia de esa cara. Bueno, después hay una parte que es complicada, que es el movimiento, otra complicación, la postura y después sobre todo las proporciones. Yo suelo utilizar el entrecejo. No sé, tú habrás visto en las academias los alumnos cuando cogen el lápiz y empiezan a mirar. Yo tengo otra medida, por ejemplo, la suelo utilizar mucho, que es el entrecejo. Entonces, del ojo derecho, por ejemplo, tuyo, hasta la barbilla, hay tantos entrecejos. De aquí, ¿sabes? Según donde yo vea la parte que le pueda sacar más lasca, como decimos por la calle. Eso es verdad, y lo que dices tú en el tema de las medidas, la tristeza, la alegría, lo que dices tú, las proporciones. Es difícil, muy difícil. Es complejo el llevarlo al milímetro, lo que dices tú, esos detalles. Si me permite, yo tengo la gran suerte de que el doctor Juan Sebastián López, actualmente que lleva una eminencia en lo suyo, y cronista oficial de Galda, siempre me ha presentado todas las exposiciones, menos siendo una que no pudo en La Palma, todas. Y entonces él, en una exposición en el gabinete literario, me gusta reproducir la frase que me dijo o la expresión literaria casi poética o poética con respecto a mi obra. Dice, Eugenio Aguiar, el captador de líneas. Y él cogió que aquello tenía, porque cada línea tiene una interrelación. Del momento, es como un rompecabezas, cuando de niño te ponías en el suelo y empiezas a coger las piezas y como no te encaje, aunque haya una pequeñita, no te encaja, se te viene todo abajo, ¿sabes? Y después hay otra expresión de mi amiga Josefa Molina. Amiga de la casa. Sí, que me hizo también una cosa en Infonorte, que ahora voy a hablar de Infonorte Maravilla, porque yo, tanto a María Josefa Monzón como a Jesús Quesada los quiero un montón, porque sin ellos mi obra no se hubiera difundido. Pero sobre todo los vídeos de Adolfo Aguiar y después el soporte de Infonorte. O sea, estoy eternamente agradecido. Y después como personas me los considero dos grandes amigos. Bueno, pues Pepa también en Infonorte escribió un texto que era muy bonito, que dice, suena un poco tal, pero dice, los ojos de Eugenio Aguiar. Yo creo, después lo estuve releyendo antes de ayer, ella quería decir que también otra parte muy importante de los retratos es la mirada. Aparte de los ojos, ¿por qué te lo digo? Porque la gente habla mucho que lo más personal que tiene un individuo es las huellas dactilares, pero la mirada, yo te puedo poner un caso, yo tuve dos tíos gemelos y cuando eran jovencitos la gente los confundía. Y suena pedante, pero es verdad. Yo los distinguía por la mirada. Y no miraban igual. Cuando la famosa pandemia, tú pasabas gente al lado y yo los cogía. Vamos, decía, este fulano, me podía equivocar, pero es que la mirada es parte integrante de la personalidad de cada individuo. Y entonces yo también pretendo que la mirada de don Benito no sea igual que la mirada, qué sé yo, de esta señora, de María Rosa Alonso. Aparte que el físico no se parece en nada, pero llevan eso, es una cosa innata y se mueren con ella. Eso es, totalmente. Sí. Y justamente nombras las miradas, las emociones. Sí. ¿Qué pesa más en tus obras? ¿La técnica, que pesa mucho, o la emoción, lo emocional de cada uno de esos retratados? Y la tuya al crearlo, claro está. Vamos a ver,
yo pretendo, a mí me dijo un amigo que yo hago geometría, un amigo matemático, y yo creo que hay algo de eso. Te digo, me fijo mucho, dicen que soy demasiado clásico, ¿no? Yo creo que un retrato, y más como una obra de este tipo, el libro que se va a publicar, necesita una precisión en lo que es la figura del retratado. Tú no puedes estar interpretando. Eso no quiere decir que yo no acepte la pintura interpretativa y cualquier movimiento, claro que lo acepto. Yo vivo en 2026 y no pretendo que todo el mundo pinte como Velázquez. El arte es una cosa como cualquier ser vivo, es evolutivo y sigue camino. Pero para un trabajo de este tipo tiene que ser preciso, tiene que ser geométrico. No puede, ya te digo, no se puede... Tiene que ser de una precisión lo más humanamente posible que digas tú, ese señor es, por ejemplo, Pérez Minic. Yo tengo todos los retratados, vienen desde el año 84, Pérez Minic, hasta el último, te digo, JJ Armas Marcelo. Están de la Academia Canaria de la Lengua, perdón, de la Academia Canaria de la Lengua también hay unos cuantos, no todos, pero después tengo del... una cosa muy importante, el libro tiene de las dos provincias, tiene de todas las islas. ¿Por qué? Porque el título está muy bien, Pepa lo eligió muy bien, es referentes de la literatura canaria, o sea, del archipiélago, de la totalidad del archipiélago, por lo menos eso se pretendió. Y yo no sé, yo creo que esto puede ser una cosa, a mí lo que me agrada es que se pretenda distribuir en los institutos. ¿Por qué? Porque en la época nuestra, por lo menos en la mía, se acababa la literatura en la generación del 27. ¿Qué pasa? Que aquí en Canarias no había gente con talento. Entonces es una especie de reivindicar el plantel de la cantidad de literatas y literatos que hay aquí, que están en el olvido, que han tenido un esfuerzo impresionante para poder, porque a lo mejor no están viviendo eso, pero tienen una vocación, hacen un sobreesfuerzo aparte de su trabajo. Y entonces es como una especie de, no de homenaje, porque eso suena grandilocuente, pero para decir, yo como canario tengo personas, no solo en el ámbito literario, jurídico, científico, que gente que vale, ¿sabes? Y entonces esto serviría, y más en la época de Internet, para que en cualquier trabajo de tipo instituto, no era como la época nuestra que había un montón de libros, tenías que ir, no, sino dices, tengo este itinerario y ahora me voy a Internet, porque el libro tiene 300 y pico páginas, claro. Son 150 retratos multiplicados por todos, después un prólogo que es de Ángel Sánchez, la presentación es de Pepa, que a la vez es la coordinadora del acto, y después, claro, tendrá un índice. Estoy muy orgulloso de la dedicatoria que tiene el libro, está elegido por mí, son mis padres, primero mi mujer y después mis padres, eso lo tengo claro, estoy muy agradecido con estas tres personas. Es más, aunque suene repetitivo, yo sin esas tres personas no sería lo que soy. Hoy, es clarísimo. Y lo que sí me gustaría, Vidal, ya que yo estoy muy bien, muy agradable hablando contigo, dicen que es de bien nacido ser agradecido. A mí me gustaría públicamente darle el agradecimiento porque esto ha sido una aventura de 10 años. En estos 10 años me ha ayudado mucha gente. Por ejemplo, el otro día, pues agradecí a la corporación todas las facilidades que nos ha sido increíble. Pero después concretamente está Carlos Ruiz Moreno, el concejal de Patrimonio y de Museos, que nos ha dado todo tipo de facilidades. Es una excelente persona y como político gestor no podemos decir otra cosa. Asimismo está el doctor Juan Sebastián López, que aparte que yo le estoy agradecido personalmente, siempre se ha prestado a hacer la presentación. Y repito, no quiero caer de pesado, es presentación, exposición. Lo que pasa es que allí caben, pues, son estos 25 retratos, ¿no? El espacio físico no da para más. Bien, después quiero también agradecer a mi amigo Adolfo Aguiar. Se empeñó desde un primer momento, estamos hablando de los albores de esa década, es muy bueno, tú has visto los vídeos, en hacerme los vídeos. Entonces después apareció Infonorte Digital, que sí, es un binomio que no se entiende mi obra sin Adolfo Aguiar y sin Infonorte Digital, y al revés, van las dos cosas juntas.
Después, por supuesto, a Josefa Molina, que desde el primer momento tuvimos química y creo que tiene bastante fe en lo mío. De hecho, quien me invitó fue ella y después Ángel Sánchez Rivero, que yo lo aprecio muchísimo, le tengo mucho cariño, que ha sido una relación pues del 23, final del 23 hasta ahora mismo. Y a Pepa un poquito más, no te creas. Y después también, pues, no sé, tengo aquí una chuleta porque no quiero herir a nadie. Tengo a José Mendoza Candelaria, que lo tengo de vecino, el jefe de prensa del ayuntamiento, también es una gran persona, difusora de mi obra. Y quiero también decir que hay muchos medios que me han ayudado, como por ejemplo el Cultural de Canarias, Antonio Aguiar, Amado Moreno, periodista Mario Moreno, y después tengo una mención especial cuando empecé esos 10 años por Sergio Aguiar Castellanos, que actualmente es el cronista oficial de Guía. ¿Por qué? Porque me empezó a pasar fotos de la colección que tiene el ayuntamiento, bueno, tú has visto los retratos que he hecho de... Porque tú sabes una cosa que me aprecio, la verdad, lo digo con sencillez, ni humildad ni soberbia. Yo me aprecio de haber hecho retratos tanto de personas que, con todos los respetos, yo les llamo que son populares, pero no en plan despreciativo, como gente encumbrada, como el caso de literato, de premios canarios. Yo creo que el ser humano tiene una cosa, un denominador común, que es la dignidad. Y entonces yo quiero reflejar eso. Y justamente, metiéndonos más en profundidad, justamente en el proyecto como tal, Sí. ¿Cuál es, justamente cuando a ti se te propone, ya sabemos que el objetivo es que nuestros adolescentes conozcan todos los, como bien dices tú, todos los escritores y escritoras, literatos y literatos de Canarias, vivos y no vivos, porque hay muchos que todavía siguen presentes creando obras, creando muy buenas obras, pero cuando te lo proponen, y conociendo a Pepa, sé la profundidad que busca a la hora de crear algo. Mira, vamos a hacer más justicia también, mira, vamos a ver. Ella en un mes de agosto, julio, del año 23, me lo propuso en la Casa de la Cultura de Guía. Y después, poco después, bueno, yo le dije, vamos a pensarlo, vamos a darle tiempo porque había terminado una exposición y estaba un poco agobiado, ¿no? Entonces, me incluyeron en un WhatsApp comunitario que es el de Padroniana. Y ahí una poeta, Berber, la amiga, bueno, pues le dijo, interrelacionándose entre Ángel Sánchez y ella, y entonces me echaron el lance de decir, ¿por qué no hablamos con Genio para que haga tal y cual? Y me lo estuve pensando, ¿vale? Entonces ya el 3 me lo pensé esas navidades y el 3 de enero del año 24 empecé a trabajar. Tengo que decir, en el itinerario, eso lo quiero dejar claro, yo no tengo tantos conocimientos literarios para quitar y poner, pero sí empecé y de forma espontánea, porque iba a empezar por los indiscutibles premios Canarias de literatura, ¿te gustará o no? Son 22. Llegó un momento, no sé en qué mes, pasado el verano del 24, que terminé con todo. Entonces, gracias a las indicaciones tanto de Pepa como de Ángel, me dijeron a este señor o a esta señora. O sea, yo ahí, como dice el dicho, me lavé las manos. ¿Sabes? Que no quiero decir por qué hiciste eso, no. Yo hice los 22 premios canarios y algunos de la Academia Canaria de la Lengua que son indiscutibles, qué sé yo, Eugenio Padorno, ¿quién va a poner a discutir? Cosas así, ¿no? No voy a decir más. Y entonces ahí se han quedado 150 retratos, o lo que es lo mismo, referentes literarios de Canarias. Que hay muchísimos más, pero... Yo te digo, hay muchísimos más. Yo no soy literato. No sé, lo sabemos, pero es que si empezamos a enfocarlos todos en un libro, no da. Hombre, están hablando de hacer una segunda edición y tal. Bueno, vamos a ver. Hay muchos de esos referentes. Sí. Y justamente fue un proceso, lo que dices tú, ya tú tenías los 22 tuyos creados. ¿Fue un proceso lineal? ¿O hubieron, como dices tú, lineal, hubieron idas y vueltas? Lo que dices tú, hoy me mandas unos dos, mañana esto, pero después
me reubicas, ¿cómo fue ese proceso lineal creativo? Yo he hecho más de 154, que coste. Los tengo ahí aparcados. Al final se cogieron 75 hombres y 75 mujeres. Se han quedado 150, pero hay más material, más retratos. Y nada, y me iban diciendo a este, a lo otro. Y yo era, como dice el otro, el brazo ejecutor. No tenía. Y justamente, hablando ahora un poquitito más del proceso, ¿cómo es un proceso creativo a la hora de estructurar esas personas, esos retratos? ¿Lo empiezas y lo acabas? ¿O a veces te quedas por el camino que decías tú, te gustan los detalles, te gusta tal? ¿Has dejado algunos en un proceso que a lo mejor los has empezado hace un mes, lo paras, por el camino creas otro y vuelves a ese porque ha habido algo que no te ha terminado de llenar, como decíamos antes, la mirada, cualquier cosa, no haya terminado de llenarte, de decirte, le falta algo para yo sentirme bien? Sí, vamos a ver. Esto es igual que cuando vas a hacer un trabajo de tipo jurídico, una tesis, un estudio, un manual, lo que sea. Tienes que tener dos cosas, como todo en la vida, indispensables, que es método y perseverancia. Como tengas un método, pero te levantes por la mañana que te vayas a comer el mundo y a mediodía estás que ya no. Tienes que tener un método. Olvidarte de eso que llama la gente la inspiración, que está muy bien, que es un proceso químico, que un día las neuronas las tienes más preparadas y otras no. Eso le pasa hasta el señor que trabaja en las plataneras. O sea, si no tiene el día, no tiene el día. Exactamente, no es monopolio de los artistas, que es otra en fin, es otra perspectiva, ni mejor ni peor. Entonces tienes que tener no. Yo cogía uno y si no terminaba ese uno, no seguía al segundo. ¿Por qué? Sabía que era un trayecto bastante largo y si no llevaba un canon, un método, no le veía lógica. La cosa es terminar, por lo menos en mis cosas lo pretendo, terminar bien una cosa que empieza y hasta que tú no estés satisfecho y te autoexiges lo más que puedas, no pases a lo siguiente. A lo mejor otra persona dice, bueno, lo dejo aparcado, sigo por aquí. Y además había un tiempo, es que era, oye, meterte en el tablero y estar horas y horas y horas y dejar todas las láminas, no. Yo las iba archivando y entonces se las pasaba tanto a Pepa como a Ángel, claro. Lo veían bien. Me estuve examinando 154 veces. ¿Y cuánto de media, más o menos, la que más y la que menos te ha llevado? Como mínimo 10 horas diarias y hasta 12, ya te digo. Y a lo mejor a veces también he pasado. Yo, gracias que hago mi ejercicio y descargo mucho por la tarde en el gimnasio. Si no, me subo por las paredes, ¿sabes? Y siempre llevo años haciendo ejercicio, pero ahora con más razón, desde que empecé con esta aventura, mucho más. Pero así de media, más o menos, la que más te ha llevado. 10. La que más me ha llevado. No, eso de trabajo. Después de cada lámina, yo al principio llevaba un recuento, pero es que nada. Eso es. Y pues estamos hablando de 150 en 2 años. 2 años y pico. Más de 150, pues dijimos que hay sí, algunas archivadas todavía. Se han quedado por lo que sea, tal. Es más, que yo me acuerdo ahora, por ejemplo, de Pedro Lescano, hice 2 versiones, ¿vale? Después de Pedro Perdomo Acedo también hice 2 versiones. De algunos al principio, hasta que me di cuenta que no podía, pues si no se hacía un trabajo interminable, tenía que ir a tiro hecho y seguro, ¿sabes? Y bueno, yo lo que sé es que yo tengo aquí en una chuleta, puse unas palabras de Ángel Sánchez en su prólogo y vine a decir que ya necesitábamos tener como complemento artístico nuestra imagen facial que acompañe a nuestra producción literaria. Yo creo que con esas palabras está todo dicho. Y justamente hablando de que llegaste a hacer dos retratos de algunos artistas, lo hablabas antes, el tema de las manos, el tema de todo. Todo. A la hora de seleccionar
la foto en la que te vas a inspirar. Ah, amigo, eso Para son eso, palabras mayores. ¿cómo es el proceso de elección? Sonará una tontería quizás, pero hay gente que va a lo fácil, a una imagen que te lo va a dar rápido, a una más complicada, pero que va a sacar mejor esencia de esa persona. A la hora de elegirlo, ¿cómo es ese proceso selectivo de una foto? ¿Va a la que te envían, las buscas tú, te las envían? ¿O cómo es el proceso de selección de esas fotos que vas a convertir en retrato? Bien. Volvemos a la conversación que tuvimos hace media hora. La cosa es que tú hagas una imagen que no solo la identifiques tú, sino que la identifique la mayoría de los que van a ver el retrato. Sobre todo si conocen la cara del retratado o de la retratada. Tiene que ser una cosa, tiene que ser, si no, es que se parece, no, es o no, es. No hay término medio en esto, ¿eh? Yo sé que me juego mucho porque habrá gente que dice, ¿sabes? Tiene que ser así. Y después, con respecto a la elección de la fotografía, unas veces Pepa me mandaba la foto, pero yo decía, mire, esto... Y yo buscaba de otra forma, porque en internet hay muchas, sobre todo de literatos canarios conocidos por colecciones del gobierno de Canarias, o por sus novelas, ruedas de prensa, lo que sea. Me costaba a veces buscar una foto idónea, sí. Otras no, otras son más tópicas, ¿no? Pero... Por eso te decía, porque yo he visto algunos, he visto mucho material de ese. Sí. Y por eso te decía, a la hora de seleccionar, me llamaba mucho la atención lo que tú decías, el tema de las manos. Uno es más rostro, otro tiene un A3, se puede decir, un acompañamiento, una mano, tal. Conocemos a algunos de los escritores que sombrero, tocado, lo que sea. ¿Qué seña de identidad de esos artistas? Que no pueden salir del retrato. Claro, porque claro. es lo que dices tú, aparte de la cara, la mirada, el bigote, tal, a lo mejor hay un gesto identificativo, lleva un cachorro, lleva un tocado. La expresión más conocida de sus fotos era con la mano apoyada. Por eso te decía, a la hora de seleccionar las fotos, cómo era esa selección de esas fotos de estos literatos en concreto. ¿Qué hay detrás? Justamente porque nos metemos en la materia, porque hay un proceso creativo, pero ¿qué hay detrás de duro y de fácil a la hora de crear que poca gente conozca? De crear esto. ¿Qué es lo más difícil que a lo mejor que te has podido encontrar y lo más fácil de convertir en un proceso que nadie sabe? Fácil no he encontrado nada, Vidal. A mí me ha costado mucho. Lo que pasa es que yo aposté por la confianza que me dieron estas dos personas. Y digo, yo no defraudo, ni tampoco. El primero que no quiero defraudarme es a mí mismo. Y entonces puse todo mi ahínco y toda mi dedicación en esto. Y entonces yo estoy no ansioso, pero sí tengo ganas de verlo impreso, porque donde se aprecia en realidad es en la Cuando impresión. lo convertimos en la impresión. Sí, totalmente. ahí tú ya, y sobre todo, según el ángulo de visión que pongas tú, porque yo lo vería así, cada uno que haga lo conveniente. Yo cogería el libro y lo acercaría y lo alejaría, ¿sabes? ¿Por qué? Porque todos son rayas. Mira, yo te dije antes, me parece que te lo dije, si no te lo repito, hay un pintor neoimpresionista que se llama Seurat. Y otro que murió hace poco, que era el Premio Canarias de Arte, que era Cristino de Vera. Ellos utilizaban el puntito. Tú habrás visto cosas, son puntitos. Entonces tú, si estás viendo al natural un cuadro de Cristino de Vera, pones la cara al lado del cuadro y ves nada más que puntitos de muchos colores. Te pones alejado y ya tu cerebro está creando, pues, sobre todo bodegones que eran muy bonitos y tal. Con Seurat pasa lo mismo. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo me dijeran, es que te has copiado, no, todo lo contrario. Yo he hecho una cosa, suena un poco grandilocuente, que es el rayismo. Porque yo no utilizo puntos. Bueno, sí, hombre, para hacer tramas a veces sí, pero es sobre todo rayas. Llega un momento que son rayas. Aparentemente es una algarabía, aparentemente, pero esas rayas que están interrelacionadas te llevan a ver, por ejemplo, la nariz del personaje, te llega a ver los pómulos y tal, ¿sabes? ¿Que cómo se hace eso? Pues
haciendo una simulación, engañando, entre comillas, al espectador para que, según su ángulo de visión, vea el retrato de Vidal o no lo vea, ¿sabes? Pero es que justamente has dado con eso, sobre todo el tema del puntillismo, en las rayas. Esto sería el rayismo. El rayismo, en tu caso, por eso te lo decía, porque dabas pie, que no es lo mismo verlo aquí a ver líneas, Sí. a verlo en contexto, en profundidad, donde empiezas a ver los detalles. Que es lo que dices tú, las profundidades, te va a dar una imagen o te va a dar otra. Y después otra cosa, que no te lo dije, según el grado de inclinación de tu muñeca con el puntero y la tinta que tengas, te saldrá más licuada, con más suelta y otra más tipo chapapote, ¿sabes? ¿Eso cómo lo hace? Pues La porque práctica y años. un timplista tú lo ves, tú ves a Totoyo Millares y digo, ¿cómo hace eso? La Sin práctica y ánimo de años. compararme, ¿no? Pero de que exacto lo que dices tú, es la práctica, el empeño, el método, la dedicación y después si tienes talento mejor para ti. Talento y ya después de lo que dices Eso tú es ya mejor, sale. pero en todo. Ya sale. A todo, todo lo que en nos todo en digamos. la vida. Durante el proceso, ¿qué parte de ese proceso fue la, entre comillas, la más difícil de sostener? Es decir, durante el proceso, ¿hubieron dudas o te lo tuviste planteando en algún momento, decir, como solemos decir, quién me mandaría a mí meterme en este? Pero en general, ¿qué fue lo más complejo que te costó sostener durante todo el proceso creativo? Y si tuviste en algún momento alguna duda. Hombre, todos tenemos inseguridades. Hasta la persona más segura, si es honrada consigo mismo, dice, pues mira, te voy a poner el ejemplo del arquitecto. Yo no creo que un arquitecto está siempre dudando hasta cuánto puede durar su tiempo delante de un plano, aunque suene repetitivo, y sobre todo porque hay, aparte de la cuestión artística, hay una parte que es muy responsable, que es la de poner en peligro la vida de muchas personas. Vas a proyectar de un plano una vivienda de alguien. Exacto, van a vivir y tal. Pues esto no es tan importante, pero hay una cosa que todos tenemos, que es el ego. Y sobre todo cuando te has comprometido con otras personas, ¿sabes? Yo funciono así. Yo digo, puedo, no puedo. O yo esto ya lo he cumplido, no sigo para adelante. Pero yo me embarqué en esto, ya te digo, en enero, el 3 de enero del año 24, yo digo, hasta que no termine. De hecho, al final aparecían gente que yo me había confundido y no eran, a lo mejor, porque son todos autores canarios. Y por ejemplo, al final se dieron cuenta que había uno con los mismos apellidos, pero el segundo apellido era de un señor que era peninsular, no lo sé de qué parte de tal. Entonces tuve que hacer al canario que tenía ese nombre y ese apellido. Y claro, como tenemos prisa para terminar, o teníamos prisa para terminar esto, pues estuve todavía dándole más caña al asunto. Al final, tal. Y después siempre se quedaba, pues, aunque han querido hacer lo de la paridad, y a lo mejor había más mujeres que hombres o tal. Al final no fue tan acotar, todo eso tenía su intríngulis. Y es un momento, lo Y dices su tú, momento. y tener que hilarlo. Pero bueno, yo creo que más o menos se ha superado los problemas y ya se verá. Seguro que va a ser. ¿Qué aprendiste de esta experiencia que no esperabas? Pues sí, algo que te enseñara, que te llenara interiormente de esta experiencia que cuando empezaste no esperabas que te fuera a enseñar tanto, o que no esperaras que te fuera a llenar tanto. Bueno, yo tendría que remitirme al inicio de esa década que empecé. Yo creo que modestamente he avanzado porque he utilizado muchos años de mi vida, muchas horas de mi vida. El otro día mismo estaba viendo, tengo una página web y estaba viendo otros materiales. El amigo este que está haciendo ese vídeo, no sé si será de 50, de 45, un montón de material. Y yo he visto que ha habido una evolución, como igual que un ser vivo, qué sé yo, un niño, hay un niño, después se hace adolescente. Entonces tú ves que no es que me cueste menos, sino que me voy depurando. Y entonces esa técnica pues la hago a lo mejor de forma más espontánea, más innata, porque al principio yo estaba metido en un mundo que no tiene nada que ver con ese, que es el jurídico, tenía el cerebro en esa parte,
y de buenas a primeras, pues me surgió, sí, un par de exposiciones motu propio, que fue en el gabinete literario, que ya digo, Juan Sebastián López siempre me la presentó, y después también estuve haciendo exposiciones en La Palma, y de buenas a primeras surgió, y después de la exposición del año 23, que fue cuando conocí físicamente y personalmente a Ángel Sánchez, y después en diciembre fue cuando ya me dio el toque, pero yo a Pepa la conocía antes, y yo creo que yo me atreví porque digo, yo soy, o sea, tengo capacidad para hacer esto. Si yo me viera que no tuviera capacidad, no me hubiera embarcado en esto, así de claro, ya, ¿para qué? Y en este proceso, ya no los 10 años, sino en este proceso final, en estos 2 arduo, años últimos, sí. ¿qué te cambió más qué te cambió más como persona, no como artista, sino durante estos 3 procesos, personalmente, qué te has sentido que ha cambiado interiormente dentro de ti durante todo este proceso creativo? ¿Qué no esperabas? ¿Sabes una cosa, Vidal? En estos 2 años y pico te tienes que ensimismar. Eso no quiere decir que no salgas, que no trates con las personas. Pero yo tengo para trabajar un semisótano, un cuartito, tengo mi tablero, mi mesa y tal. Llega un momento que adquieres casi suena un poco rimbombante, una vida monacal. Y sobre todo me ayuda la música, ¿no? Todos ponemos YouTube y empiezas a buscar música, porque claro, si no tienes música al lado no te puedes algo que te acompañe, por así decirlo, sí. Dentro de lo malo, que algo te acompañe. Sí, y cada cierto tiempo eso te lo va... Es como la persona que está dedicada a un trabajo intelectual. Cada cierto tiempo se toma su cafelito, tranquilito, ve las noticias. Resetea y vuelve. Exacto, esa es la expresión. Entonces llega un momento que te hace como muy egocéntrico, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Empiezas a recrearte en aquello, es como el que está haciendo posiciones o que le gusta, qué sé yo, el clásico señor que sabe un montón de pesca, siempre está estudiando las formas de pesca, lo que sea, una cosa no es más importante que otra, lo tengo clarísimo. Y entonces, sí, sobre todo cuando me quedaba solo en mi casa, mi familia no estaba, podía estar. He perdido la noción del tiempo en esa habitación. Sí. Y además, me cierro por dentro con llave, ya puedo llamar a quien sea que no abro la puerta. Tiene que ser silencio absoluto y... A lo que está. Y cuando ya veo que aquello está cerca de la meta o que honradamente pienso que está al lado de la meta, entonces ya lo cojo, lo miro, descanso, me tomo un par de café y vuelvo otra vez. Digo, también es verdad que a veces he escaneado un eso y lo veo en pantalla, porque estas cosas las tienes que ver en una pantalla de la tele o en un libro. Entonces ahí es donde ves tú si te has pasado, si te falta, y seguro que como cualquier obra humana siempre es imperfecta. Por eso, justamente la siguiente pregunta iba por ahí. ¿Cuándo sabes realmente que esa obra está terminada? Has dado los detalles, te pones a mirarla, pero dices tú, ¿cuándo sabes tú realmente? Mira, cuando yo termino una lámina, pongo el tablero con un ángulo de inclinación, me siento en una silla y me puedo quedar, como decimos los canarios, embobado, mirando, buscando los defectos. Después, ya cuando lo veo en la pantalla del ordenador, cuando lo voy a meter en la carpeta, digo, ¿es cierto o estaba viendo alucinaciones con respecto a perfección, entre comillas? Porque un ser humano no hace nada perfecto, en contra de lo que piensan algunos, creo yo. Pero lo más próximo a la perfección. Siempre hay algo que dices tú, yo hubiera puesto un poco más de volumen aquí y tal. Pero ya cuando el cerebro me dice, lo dejo. Porque pasarte es tan malo como que te falte. Pues ahora van 2 preguntitas justamente por ahí. ¿Qué te obsesiona cuando estás creando? ¿Y qué nunca aceptarías en tu propio trabajo? No, yo la crítica sí la acepto. Además, voy a decirte un truquillo mío. Yo he tenido la gran suerte de estar emparejado con una señora que dio clase de historia del arte. Y es muy crítica cuando le enseño mis cosas. Es el hipertribunal. Entonces he tenido esa suerte. Cuando yo creo que está terminado, se lo enseño. Si no pasa el tribunal, filtro? Ahí no hay nada que hacer. Y lo hace con mucha objetividad. Me exige muchísimo, bueno, era lo que hacía en su profesión. Está jubilada, pero sí, he tenido esa gran suerte.
de tener a mi mujer calificándome cada obra. Así de claro te lo digo. No me he fiado de nadie más. Y justamente hablando de eso, de esa obsesión, por así decirlo, y has dado en la clave también a esta siguiente pregunta. ¿Qué papel juega? Suena... ¿Qué papel juega el error en tu proceso creativo? El error, me remito Porque es una otra línea vez- muy finita. Mire, me voy a remitir otra vez a María Victoria Padrón Martínez. Yo en esta relación, aparte de la relación matrimonial, en 2 años y pico me he aprovechado, entre comillas, de vivir en el mismo ámbito donde yo estaba haciendo las láminas, porque no me dejaba pasar ni una. Con eso no estoy yo depositando mis errores en la no percepción de ella en lo más correcto de la lámina. Eso es. Pero ella tiene una cultura pictórica muy buena desde niña y entonces es muy quisquillosa. Y por eso te digo que estoy tranquilo, porque si no hubiera tenido esa calificación a domicilio, no hubiera estado tan tranquilo. Siempre te puedo decir, me gustaría verlo ya impreso, a ver dónde he metido la pata, tal y cual, ¿entiendes? Tú lo has visto y ya tu criterio, pues me fío un poco. Lo vi. Y es muy, por eso te decía, a la hora de ver los detalles, y yo de momento lo he visto en tablet y en móvil. Y incluso en formato móvil es alucinante, imagínate. Muchas gracias. En contexto grande. Claro, da porque mucho a entender. la impresión es muy importante. Eso, aparte de la impresión de ver los papeles, son que es lo muy que importantes. decimos, al transferir esa tinta, ese alineado a impresión, es totalmente diferente a un trabajito a mano. Y verlo en un tamaño, hombre, no un tamaño DIN A3, pero verlo, ¿sabes? En un tamaño de un libro considerable. Sí. ¿Alguna de esas obras, cuando ya la ves, dices tú, me he ganado, me enamoré? A mí yo no sé a las demás personas que se dedican a esto. A mí me pasa una cosa curiosa. Yo empiezo a percibir al 100% una obra mía cuando pasa el tiempo, porque no estoy obsesionado, ¿sabes? Lo veo, a veces yo tengo muchas carpetas allí, abro carpetas y digo, mira, esto lo hice hace 3 años y tal, ya me había hasta, no olvidado, pero no estaba con esa obsesión en la cabeza, ¿no? Y entonces, cuando pase el tiempo, te puedo responder al 100% de lo que me acabas de preguntar. Tiene que pasar, ¿sabes? Tiene que pasar a volver a verla, como decirla, jolines. No, si yo tengo el libro en la mano, porque lo interesante es ver, yo lo pongo allí en la estantería y después a lo mejor dentro de 30 días lo saco de la estantería y digo, yo creo que eso le pasa también a los literatos, a los chapistas, a la gente que se dedica a hacer manualidades. Y digo, yo esto podía haber dado... A todos nos pasa. Yo te digo, a fecha de hoy, con mi primera novela como tal en solitario, y me entregaron en septiembre y estamos a marzo, abril, y yo a día de hoy la tengo en la mano y todavía no me lo creo. En ese sentido, después te pones a releerla, cambiarías cosas y tal, Claro. pero ese contexto que nosotros tenemos, pero a ver esa sensación de realidad, es hecho por mí, y eso, autocrítica y creernos también que podemos hacerlo también, esa sensación. Por eso, como tú bien lo dices, pero justamente hemos estado hablando de imágenes, de este libro, de este proyecto. ¿Cuántas de esas imágenes se te han pasado durante este ratito por la cabeza? Yo tengo mucha memoria fotográfica, la he desarrollado. A lo mejor no me acuerdo, pasa al lado una persona. El otro día mismo me pasó en la presentación de una exposición de Ángel Sánchez en Valle Seco, que era de poesía visual y tal. Se me acercó un señor, dice, ¿tú eres Genio Aguiar y tal? Digo, sí. ¿Y eres de guía y tal? Y en un momento se me encendió el bombillo porque vi cómo estaba mirando el hombre. Tenía muchísimos más kilos. Y él me identificó porque Ángel me nombró allí, ¿no? Y claro, por los gestos, la expresión facial, la forma de mover las manos, los tics incluso tiene tal. Digo, es la persona que yo trataba en Tenderetes hace, pues, 38, 40 años. O sea, hay algo en el ser humano que aunque nos disfracemos, siempre queda nuestra esencia. Y entonces yo he pretendido que en estos retratos lo he pretendido absorber la esencia de esos señores o de esas señoras
y plasmarlo en un DIN A3 con tinta Gin, nada más que eso. No tiene, en esencia es eso. Y has dado la clave y has nombrado exposición. Sí. Vale. ¿Qué te importa o a qué le das más importancia, hablando mal, a la crítica o a la emoción de las personas que vayan a ver esas obras? Hombre, una vez ¿Hace que pensar? leí una entrevista con, sin ánimo de compararme, claro, pero aprende, de Francis Ford Coppola, y le decía, y venía a decir que a él lo que le importaba era que la gente se emocionara. Que llegaba un momento en que la crítica de los críticos profesionales o incluso del público no le afectaba tanto. Yo lo pretendo también, porque es que si vas a hacer cualquier cosa de tipo social, de tipo público, siempre pensando en la crítica de lo que vayan a decir los demás, prácticamente no harías nada. Tienes que echarle morros al asunto, ¿no? Y como siempre solemos decir, hagas lo que hagas, bien o mal, te van a criticar. Ah, claro, claro, o sea que ya vienes de vuelta, yo Ya vengo de vuelta. vienes curado en ese aspecto, me dicen, Sí. me haga lo que haga, bien o mal, me van a criticar. Me van a Siempre va a haber que a criticar, alguien sí. no le gusta. Sí. Ahora vamos a hacer un poquitito, perdonad la expresión, meter el dedo en La la llaga. Si tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué cambiaría? Haría exactamente lo mismo. Eso no es soberbia, ¿eh? Sino que hice un itinerario, haría exactamente lo mismo. Y En este trabajo. En este trabajo, ¿eh? justamente vinculado también a este trabajo, ¿qué consejo le darías a Eugenio que hizo artes y oficios? Y a Eugenio hace 10 años y a Eugenio de hace 2 con este proyecto. ¿Qué consejo le darías? Lo mismo A que 3 Eugenios. Sí, lo mismo que a cualquier persona que se dedique a cualquier actividad humana. Que no se crea un genio, ni que piense que va a innovar nada, sino que trabaje con honradez, con método y con disciplina. Y sobre todo con mucha voluntad, perseverancia, como tú lo quieras llamar. Y después ya se verá si eres bueno, malo o regular. Ya, eso ya es Yo, camino. eso, pero eso el se camino aprende, se hace al andar. Eso se aprende con la experiencia. Cuando tienes 18 años, pues, y más en ciertos ámbitos de la vida, a buen entendedor, pocas Bueno, palabras, no, hay mucha genialidad y te das, no puede ser. La genialidad es un cálculo que es, vamos, de 100 yo creo que habrá gente fuera de una actividad. Te puedo hablar de la actividad de la radiodifusión, por ejemplo. Todo el mundo no puede ser grandes locutores. Hay unas personas que tienen una vocación determinada, descubrirla y después nacieron con una predeterminación para eso. Totalmente. Los demás, yo me acuerdo en el barrio mío, antes de irme a Las Palmas, había un chico que, vamos, no, cogía la pelota y nos vacilaba todo. Y terminó en la Unión Deportiva, claro. ¿Por qué ese señor tiene esa peculiaridad? ¿Es genes? ¿Es medio ambiente? Es porque no se sabe. En lo tuyo, lo de la literatura, me consta que es igual. Totalmente. La cosa es descubrirlo. Eso es. Y llega cuando tiene que llegar en muchas ocasiones. Claro, claro. A veces- Está sometido al tiempo. Eso. Porque las premuras, las prisas y tal, quemar etapas, No. Todo llega cuando tiene que te llegar. quemas, y te eso, quemas. y Hasta eso. la persona más Porque a lo potente, mejor por querer buscarlo con anterioridad te quemas y no llegas a la meta que tú pretendías. Efectivamente, Totalmente. efectivamente. Y hablando de metas, ¿estás en el punto de llegada o en el de partida artísticamente hablando? Yo quiero meterme en otra actividad en la vida. Me da pudor decirlo. No tiene que ver nada con el arte. De hecho, yo estaba en esa actividad y me paré por el compromiso que adquirí con Pepa y con Ángel. Y entonces a mí me gustaría dejar esto apartado. Ah, no te había dicho que hay más material. Está en un pendrive que lo tiene Pepa y es copartícipe también Ángel. Porque diga el nombre no tiene nada que ver, yo no estoy diciendo nada más. Se podría aplicar esas láminas a la cuestión poética de Marítima, la mar o algo. Hay muchas láminas. Y también lo he hecho en un tiempo paralelo al libro y un poco también antes. Y está recopilado. Qué bueno. Y la cosa es, ahora yo se lo he dejado a ellos, yo ahí ya... Ya tú no quiero hiciste tu trabajo. No, mi etapa como artista, pues bueno, vamos a dejarla
La vas a dejar en un interrogante durante un tiempo. Sí, lo que sea, ¿sabes? Que yo ya he cumplido y ya veremos, tú sabes lo que te va a pasar para el año que viene, Vidal, No. ¿verdad que no? Bueno, pues a eso. Pues justamente las dos siguientes iban por ahí. ¿Qué parte de tu vida aún no has convertido en obra? ¿Y hay algo que aún no te hayas atrevido a hacer y te vas a animar a hacer? Pues mira, el otro día se lo estaba diciendo a Eulalia, me parece, en Radio Galda. Tuve una experiencia hace 2 años y cuando en esa experiencia me dieron un tiempo de vida, fue un error, evidentemente. Más que nada de lo que sopesé fue lo que no había hecho. Y entonces estoy en ello, o voy a estar en ello, a seguir en eso. Qué bueno. Para ir acabando, Eugenio, gracias por el ratito. Bueno, Gracias por sacar tiempo de tu agenda. Que sé cómo está. a ustedes. Gracias a Dios has podido ya organizarte para estos ratitos de entrevista. Si tú ahora pudieras decir una sola frase, ¿cuál sería? Ahora, del resumen de estos 2 años y pico, que me alegro de haberlo hecho, sobre todo para darle publicidad a una serie de señores, otros no, porque además tú te dedicas a eso, sabes que tienen mucha publicidad, pero sobre todo a otras personas que me consta que tienen mucha valía, que han dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a su labor literaria y que no son conocidos. Entonces, darle esa publicidad como si dijéramos una ayudita, un empujón. Nunca mejor dicho, darle voz a esos artistas. Sí, esa es la expresión. Nada más que por eso vale la pena. Que después lo consigan o no, bueno. Volvemos otra vez a lo de la función social del trabajo del ser humano, hombre. Eso es... ¿Qué legado te gustaría dejar? Bueno, legado. Ya el legado ese, ya impreso va a estar. Ya impreso, implícito y en la mente de muchos de ellos van a estar. Pero ¿qué legado te gustaría dejar cuando la gente empieza a ver tu trabajo y dices tú? Hombre, que fui un hombre honrado, que intentó hacerlo lo mejor posible y que si tengo errores, pues soy humano, pero que puse todo de mi parte para que la labor saliera lo más aceptable posible. Para eso sí acepto la crítica, pero ¿cómo era la expresión aquella latina? Ale ayacta, Aquí no hay que dar marcha atrás ya. Nunca mejor dicho. Y como yo siempre digo, arrepiéntete de lo hecho, no de lo no hecho. Exacto. Pues siempre estamos constantemente arrepintiendo. Si lo hubiera hecho, no. Arrepiéntete de lo hecho. No de lo no hecho. Ya lo no hecho lo dejaste ahí. El pasado ha pasado y ahora mira siempre para adelante. Totalmente. Y para acabar ya. Hemos conocido toda esta faceta tuya, artística, el tema jurídico, pero ¿quién es realmente Genio Aguiar cuando nadie está mirando? Pues una persona que intento ser honrada. Muchas veces no lo consigo porque no. Mi padre decía que para ser orgulloso tenías que tener mucho dinero. ¿Vale? Y es cierto, pues al revés es lo mismo. Incluso para ser honrado tienes que tener, no que seas millonario, pero eso no quiere decir que si estás mal de cuarto sea un sinvergüenza, ¿no? Eso es. Pero en definitiva, me adapto a lo que tengo. Y sobre todo nunca digo, tenía que haber sido, no, tiro para adelante. Totalmente de acuerdo. Eugenio, nuevamente gracias. ¿A ustedes? Esperamos vernos pronto, nos veremos pronto, seguro otra vez. Sí. Y a todos ustedes, como empezaba el programa, hoy hemos descubierto que el arte, el derecho, la perseverancia son caminos en muchas ocasiones opuestos. Pero son dos formas, 3 o 4, como bien decía Eugenio, ha hecho mucho hincapié, de entender al ser humano, lo social, de cómo es un ser humano por dentro. Espero que hayan disfrutado de la entrevista, que disfruten de esta gran exposición que van a tener en Galda, que la vivan, que miren cada una de esas líneas que iban implícitas, ya no solo la tinta propiamente dicha, sino el sudor. En ocasiones creo que hasta alguna lágrima puede haber caído por ahí mientras se creaba, que cuando la vean la cara de Genio creando,
que se cierren los ojitos, vean la hora y vean a Genio, como yo decía, en su subsótano, cerrado con llave, frente a ese tablero y la hoja. Lo dicho. ¿Me permites una cosa que se me quedó? El tercer festival de poesía Baltasar Espinosa dura 9, 10, 11 y 12 de abril. Y el día 10 es la entrega del premio, ya fue ya, del premio de Baltasar Espinosa de poesía. Yo he tenido el honor de hacer el retrato a ese señor. Así que ya saben, los retratos de Genio corren medio mundo. Desde Francia, La Palma, cualquier otra de las islas, ha recorrido. Así que hemos tenido esta noche un artista, y perdónenme la expresión, con mayúsculas. Les emplazo al próximo jueves. Muy buenas noches. Bueno.